La historia de Europa es extremadamente compleja en cualquiera de sus épocas o regiones en la que se la estudie. Sin embargo, podemos intentar ofrecer un panorama general de la suerte que corrió el protestantismo en las diversas secciones que componían la Europa de aquel entonces. No en todas partes existió el problema. En algunas partes se le dio un rechazo frontal a la reforma, en otras fue acogida totalmente y en otras produjo violentos y prolongados conflictos, especialmente bélicos. En primer lugar, indicamos las iglesias cismáticas orientales, en las que la reforma no tuvo ninguna chance. Los ortodoxos no querían saber nada con una doctrina que, además de ser novedosa y revolucionaria, venía de la Europa occidental. Las penínsulas hispánica e itálica se mantuvieron también impenetrables debido principalmente a la acción de la Inquisición. En España hubo dos focos protestantes de cierta importancia en Sevilla y Valladolid, y en Italia existieron también algunos personajes inquietantes como Bernardino Occhino, Giordano Bruno, Fausto Socini, etc. Pero la tormenta protestante pasó en estas penínsulas casi desapercibida en comparación al resto de Europa. En Alemania la historia fue más compleja. Más que a Alemania hay que referirse al Sacro Imperio Romano Germánico, que fue un imperio conformado por una multitud de principados y reinos grandes y pequeños y muchas ciudades independientes. La autoridad del emperador era más nominal que real, y por eso, aunque el emperador ya era considerado como por vocación el defensor del catolicismo, fue en sus dominios donde la reforma protestante vio la luz. Luego de la protesta de Lutero, de las primeras disputas teológicas y del edicto de Worms en contra de Lutero, se dan una serie de conflictos que llevan al emperador a aceptar en la Dieta de Spira de 1526 el principio cuius regio eius religio, por el cual se establece que la religión oficial se definirá según la religión de la autoridad de cada principado. Esta decisión se va a retirar en el año 1529, intentando retomar el edicto de Worms, pero los conflictos continuaron y Carlos V se vio obligado a firmar en momentos sucesivos la paz de Nuremberg en 1532 y la paz de Augsburgo en 1555, con la cual el luteranismo obtiene un reconocimiento oficial en el imperio. De todos modos, los problemas no se acabarán y el calvinismo, que no había sido reconocido en Augsburgo, empezará a infiltrarse en diversas secciones del imperio. El nuevo emperador, Fernando II, realiza un nuevo intento de recuperar la unidad, pero la alianza que se dio entre Francia y Suecia hizo imposible este objetivo y todo terminó en un empate por agotamiento, con la famosa paz de Westfalia en el año 1648. Francia, por su parte, se convirtió en una palestra en donde se dio un combate universal. Circulaban por sus tierras tropas alemanas, italianas, inglesas, suecas, españolas, etc. La facción protestante estaba representada principalmente por los hugonotes, que es el nombre con el que se identificó al calvinismo francés, y fue fuertemente combatida por la así llamada Liga Católica y evidentemente por la corona francesa, que se mantenía católica. La historia de Francia en esta época, como la de toda Europa, fue una historia de saqueos y matanzas a gran escala, entre las que destacó aquella de la noche de San Bartolomé, que fue una matanza realizada por católicos a los calvinistas en el año 1572. Convocada la nobleza católica y la nobleza calvinista en París por las bodas en las que los hugonotes entrarían en la dinastía francesa, se dio una secuencia de hechos que van a terminar en una impulsiva orden del rey
de dar muerte a los cabecillas hugonotes. A esta orden, dada al ejército y destinada a eliminar exclusivamente a los jefes, se suma espontáneamente el pueblo, que inicia una matanza que se va a extender incluso a otras ciudades y que alcanzó la cifra de 2.000, incluso más, pero nunca 8.000 o 20.000, como quieren los autores de la leyenda negra. Más allá de lo brutal e inmoral de esta matanza, fue de una importancia capital para la historia de Francia. Dice Bello que la enorme posibilidad de éxito a la que los calvinistas habían llegado explica la historia posterior de Francia, incluso hasta la Revolución Francesa. Pero lo categórico de la reacción católica determinó que por el momento los calvinistas no iban a triunfar y que Francia, por tanto, permanecería católica. Incluso cuando sube al trono el candidato calvinista, Enrique IV, va a tener que abjurar de la herejía para poder recibir una corona que era popular, a diferencia de la corona inglesa, que era aristocrática. ¿Qué quiere decir esto de una monarquía popular o una monarquía aristocrática? Quiere decir que la corona en Francia se sustentaba con el apoyo del pueblo y el pueblo era católico. En Inglaterra, en cambio, en donde también la población era católica, la monarquía era en cambio aristocrática, es decir, dependía del apoyo de los nobles para mantenerse en pie. Y estos nobles se habían enriquecido desmesuradamente gracias a los saqueos de los bienes de la iglesia. Y por eso, incluso si Enrique VIII o Isabel Tudor hubieran querido volver a la fe católica y a la unidad, esto no hubiera sido posible porque la nobleza no hubiera aceptado jamás semejante retorno. En Inglaterra se dio, en efecto, un saqueo de los monasterios menores primero y luego de los mayores, que inauguró una plutocracia aristocrática y se dio un proceso totalmente artificial en el que se fue desgarrando la fe tradicional de una sociedad que era de cultura y de sentimiento católica, a precio de una matanza, de una crueldad sin precedentes, por ejemplo, en tiempos de la República Puritana de Cromwell. En los Países Bajos, que incluía la actual Holanda, Bélgica y parte del norte de Francia, y que en ese entonces estaba bajo el dominio español, se dio un proceso de disolución iniciado principalmente por una política impopular y desacertada del monarca español Felipe II y por la intromisión de anabaptistas, luteranos y sobre todo calvinistas, que terminó reproduciendo en miniatura lo que se dio en Europa a grande escala. Es decir, la contención de los españoles, que eran los campeones de la fe, la triunfante secesión de la minoría norteña y la división del país entre dos gobiernos, uno protestante y otro católico. Estos son algunos de los hechos más destacados de este fenómeno, que presenta aspectos tan diversos y tan parciales dependiendo de la región de Europa que consideremos. Estas son algunas de las causas efectivas y simultáneas de la Reforma, es decir, hechos que explican de algún modo cómo fue dándose y cómo se afirmó este drama que significó la muerte de la cristiandad. Sabemos que las causas verdaderas, es decir, las más profundas, son de orden espiritual y teológico y que por eso se nos escapan. Pero dentro de este orden, en una visión teológica de la historia, sabemos que se trata esencialmente de una revolución de lo natural contra lo sobrenatural, o de la aristocracia contra el sacerdocio, o de la política contra la teología. Esta revolución no se identifica con el protestantismo, sino que este forma parte de un fenómeno social y cultural más amplio que caracterizó el Renacimiento y que se vio expresado en el humanismo, en el racionalismo, en el naturalismo y también en el absolutismo monárquico. Hemos debido simplificar quizás excesivamente la presentación de un proceso histórico sumamente complejo. Que este resumen nos sirva, sin embargo, para tener en claro algunas líneas generales que nos permiten ampliar la comprensión del fenómeno de la Reforma Protestante vista en su conjunto
y nos ayude así a madurar nuestro juicio al respecto. Si tenés alguna duda o querés dejarnos tu opinión, hacelo en los comentarios. Y si te interesa ver esta serie de videos, suscríbete a nuestro canal.